Estos son los 5 errores que desfasan tus vocales cuando trabajas en tu programa musical. Yo soy Juan Ignacio de EDM Creativo, la escuela que entrena a la nueva generación de productores de música electrónica del mundo de habla hispana. Y el día de hoy te tengo un tema muy interesante que nos trajo un miembro de la comunidad. Me dejó el comentario aquí en YouTube y pues voy a trabajar este tema del desfase vocal y evidentemente estoy trabajando en Logic Pro X, que es mi programa de preferencia, pero todos estos principios los podemos aplicar en cualquier programa que sea que estés utilizando, así que vamos a empezar inmediatamente. En primer lugar, si se te están desfasando las vocales, posiblemente cuando tú las estás grabando, puedes incurrir en el siguiente error que es demasiado común, ¿de acuerdo? Y es el hecho de que cuando tú vas a los ajustes de grabación, o bueno, del audio de tu DAW en particular, hay un parámetro que se llama el buffer, ¿de acuerdo? El buffer básicamente es la asignación de procesamiento, podrías ponerlo, con respecto al playback, es decir, a lo que está pasando dentro del programa como tal, versus lo que vendrías a grabar a través de la interfase. Entonces, cuando tú tienes un tamaño de buffer muy elevado, más de 1024, 2048, lo que sea, significa que estás asignando bastante poder de cómputo directamente al procesamiento de datos de tu programa musical, ¿ya? Mientras más bajo sea eso, estás quitando recursos con el fin de que se procese mucho mejor lo que sea que quieras grabar, ¿de acuerdo? Ahora, para ponértelo simple, aquí tú puedes ver que dice latencia resultante, ¿verdad? Cuando tú incrementas o disminuyes el buffer, vas a generar una latencia. ¿Qué es una latencia? Es un retardo, es un rezago del sonido que ocurre propiamente del procesamiento de datos. Entonces, la idea con esto es empujar la latencia a niveles alrededor de los 5 milisegundos. Cualquier cosa que esté por debajo de los 10 milisegundos está bueno. Mientras más lo bajes es mejor, pero hay que tratar de llegar a esos números, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Como puedes ver con un tamaño del buffer en mi computador, tengo 42 milisegundos de latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo grabase una vocal en este momento con este setting, con este buffer como tal, lo que quiere decir es que todo lo que grabe va a estar desfasado 42 milisegundos. Eso quiere decir, entonces toda la vocal que uno sea que esté grabando, me va a tocar moverlo simplemente esos 42 milisegundos para ponerlo céntrico donde se supone que debería estar, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar con bases firmes, la idea es ajustar esto desde la entrada. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo pongo 32 en el tamaño del buffer? Como podrás ver, la latencia se me ha bajado a 1.3 milisegundos. Eso básicamente ya es imperceptible para el oído humano y lo que te decía es que apuntando a 5 milisegundos realmente ya es imperceptible. Así que si yo pongo 64 en el tamaño de buffer, 2.7 milisegundos. Si pongo 128, 5.3 milisegundos. Si tú pones el tamaño del buffer a 128, pues ya puedes tener latencias de ese nivel y es lo que básicamente estarías apuntando con todo esto. Y tú me dirás, ¿por qué no le puedo bajar, por ejemplo, a 32, 64 y por qué quisiera que esté en 128? Por lo que te dije anteriormente, que todo es un balance. Es decir, si tú tienes instrumentos que se deben reproducir a la par de lo que estás grabando y tú pones, por ejemplo, lo mínimo, que es 32 en el tamaño del buffer, lo que vas a provocar es que posiblemente no se reproduzcan bien los instrumentos a la hora del playback. Entonces debes encontrar un balance, ¿de acuerdo? 64, 128 y por supuesto que estos números no van a ser exactos para todas las computadoras, interfaz que tengas. Cada caso va a variar un poco dependiendo del programa, dependiendo del equipo que tengas. Esto va a variar. Entonces, simplemente trata de ver que la latencia resultante esté alrededor de los 5 milisegundos y simplemente haz la prueba que cuando estés grabando, pues
no no tengas rezagos ni que se escuche tropiezos al momento de grabar, ¿de acuerdo? Eso es el primer error común que yo he detectado cuando se te desfasan las vocales en tu programa, ¿de acuerdo? Así que muy importante eso, y una vez que tengas el tamaño del buffer necesario, simplemente le das clic a aplicar y listo. Como tip adicional antes de pasar al segundo error, recuerda que también puedes seleccionar los núcleos de procesamiento que le estás destinando al programa, así que muy importante que cuando haces todas estas cosas lo tengas al máximo. ¿De acuerdo? Procesos de intervalo al buffer igual, pequeño, grande, y pues la idea es que siempre esté trabajando a full el programa, ¿de acuerdo? Para que no te dé problemas. El segundo error muy común es que estés grabando produciendo a tempos que no corresponden a la vocal. Por ejemplo, si es que tú estás grabando, digamos que la vocal está a 121 bits por minuto y el proyecto está a 120 bits por minuto, lo que va a suceder naturalmente es que se va a desfasar, es decir, nunca va a estar alineado. En esos casos en particular, lo que se debe hacer es compactar la vocal para que esté completamente alineado. Te pongo un ejemplo. Digamos que tenemos esta vocal. If your heart beats in time with me. Y digamos que tenemos que meterlo en un tempo mucho más pequeño. Entonces, a ver, primero permíteme solo hago un pequeño bounce porque eso requiere en el Logic que hagamos. Y pues aquí la idea es que simplemente yo puedo decir, ok, digamos que ahí se ajusta a mi tempo que es más pequeño. Pero aquí ocurre un problema, que comienza a haber muchos artefactos en el sentido que la vocal se comienza a destruir, comienza a perder la integridad, porque estás alterando literalmente la velocidad de la grabación. Entonces se va con todo, se va con el timbre, se va con el pitch, se va con absolutamente toda la característica sonora y te comienza a sonar raro. Es lo mismo que si yo, en vez de haberlo apachurrado, lo hubiera alargado. Que esto no tiene nada de malo si estás en búsqueda de efectos especiales, pero la idea es que transforma por completo. Entonces, independientemente de cuál sea la herramienta que tú utilices para esta aplicación en particular, te va a dar distintos resultados. Ya hay herramientas muy sofisticadas que impiden esto de aquí, como por ejemplo la misma nativa de Logic Pro X, que aquí tú tienes en el Flex Time. Simplemente la activas acá y pones, por ejemplo, el modo automático polifónico que detecta el canto automáticamente. No es el Flex Pitch, por si acaso, porque ese te detecta las notas como tales, que también puedes usarlo, no importa. Pero esta tecnología simplemente te permite arrastrar directamente donde tú creas que es la vocal con respecto al tempo. Por ejemplo, si yo quisiera arrastrar esto, ya, listo, está alineado. Si quieres arrastrar, por ejemplo, este pedazo vocal y no alterar podríamos poner un bypass y esto de acá lo movemos así. Y automáticamente tú tienes las vocales alineadas donde deben estar sin mover el resto de factores, aplicando simples bypasses. La técnica particular de esto realmente no va más allá de lo que te acabo de enseñar. Es muy sencillo, la verdad, hacer eso. Y digamos que la técnica fundamental sin hacer esto de las herramientas, obviamente si es que la vocal no está donde quieres que esté, lo único que tienes que hacer, evidentemente, es, digamos que quieres que esto de acá empiece acá. Bueno, pues no hay nada más simple que coger y arrastrar. Y listo. Entonces ahí ya tienes automáticamente alineada la vocal y es así de simple, y tendrías que hacer eso con cada uno de los elementos si es que esto se descuadra o lo que sea, pero eso ya me daría más indicios de que la composición está mal, de que toda la grabación está mal, y pues olvídalo. Por este segundo error simplemente quiero que te quedes con esto, que estas son las formas en las que se podría estar desfasando tu vocal, es decir, que no estén los tempos correctamente alineados al track, ¿de acuerdo? En tercer lugar, vendría a ser que la composición como tal no es compatible.
¿Ya? Esto es algo ya mucho más profundo en términos de la composición como tal, porque no tiene nada que ver con la mezcla, no tiene nada que ver con la parte de diseño sonoro, absolutamente nada. Tiene que ver con que la composición no está fluyendo, es decir, el track como tal, lo que sea que hayas hecho con los acordes, con tu línea de bajo, rítmica, batería, lo que sea, no está ayudando a que la vocal resalte, no le está dejando respirar. Entonces este es un gran problema y lo que conlleva es que se sienta como que tropezado. Y cuando tú tienes eso, realmente no hay poder humano que te arregle eso. Tienes que volver a la etapa de composición y hacer las cosas bien. Es la única forma de corregir. Cuando la vocal está completamente desalineado, producto de que el track no es lo suficientemente pro para respaldar la vocal como tal, o lo suficientemente limpio en términos rítmicos. Es decir, por ejemplo, si la vocal está pegando en tiempos perfectos y no sé, está pegándole a los tiempos en blancas, corcheas, así, y de repente tú tienes una composición que está muy atresillada o que no responde a dejarle respirar a la vocal, es decir, que haces que se tropiece mucho, como que fuera una polirritmia, es decir, que varios ritmos se estén cruzando entre sí. Ahí puedes sentir que la vocal se está desfasando. Auditivamente vas a sentir eso porque la composición no es lo que debería ser para respaldar a tu vocal. ¿De acuerdo? Entonces también puede ser un problema. Ese es el tercer error más común del que te quería hablar y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú puedas hacer en tu DAW. Así que no está de más que posiblemente es un problema de composición. El cuarto problema es si es que tú estás grabando algo y el cantante como tal no tiene buen time feel. ¿Qué es esto? Es la sensación del tempo como tal. Posiblemente el cantante no es lo suficientemente pro y lo que sucede es que al grabar se va a desalinear todo. Porque como no tiene un buen reloj interno, es decir, no es, digamos, muy pro, no tengo otra forma de decirlo porque todos los pro tienen buen time feel, va a sufrir la grabación y el que tiene que arreglar todo eres tú. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro error común que sucede, porque si tú tienes un cantante espectacular, la alineación de las vocales debería ser, pero mínima. Es decir, recuerda que todo el proceso de la producción musical es en gradas, es decir, la composición tiene que estar bien, la producción estética debe estar correcta, eso va a llevar a que una mezcla sea muy buena y si todo esto está bien, el mastering va a estar perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, cada eslabón de la cadena productiva debe estar correcta y no te puedo insistir más en que si el cantante no es lo suficientemente profesional, vas a tener errores de desfase en la alineación vocal. ¿Ok? Entonces, muy importante que consigas un buen cantante y pues eso es fundamental en la producción musical. Así que eso, si no te toca hacer a mano todas las correcciones arrastrando la vocal una por una. Fundamental, no caer en ese error tampoco. Y el quinto error que he visto que es demasiado común, pero que no responde directamente a la grabación como tal, sino a la línea de efectos que otorgas. Posiblemente cuando tú pones un delay acá, por ejemplo, digamos que pongo aquí rápidamente un delay, permíteme solo, a ver, activo, ok, un réplica XT, solo quiero mostrarte en el error que podrías estar incurriendo. Mira, si tú te fijas bien, en este caso en particular, tú vas a tener figuraciones musicales para el delay, que están completamente encajadas para que no se vaya del tempo, ¿de acuerdo? Y te dicen, por ejemplo, aquí tienes notas completamente puras, semicorcheas, corcheas, negras, blancas, redondas, ¿no es cierto? Ahora, todo eso está perfectamente bien alineado al tempo del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo corcheas,
Ok, siempre va a estar alineado al proyecto. Y esas pequeñas repeticiones, voy a hacerlas más evidentes, esas pequeñas repeticiones están literalmente a pulso del proyecto, ¿ok? Si es que tu composición no respalda específicamente esto, es decir, tú en la base melódica no tienes cosas que respalden esto, que le den aire o que estén jugando la misma rítmica, va a sonar desfasado. También, si es que incurres en esto otro, que esto es más fácil de que todo se desfase, obviamente te puede dar un feeling muy natural, pero si es que no lo haces con cautela, te puede destruir la alineación entre la vocal y el track, tu proyecto en particular. Que hay un modo en el cual tú simplemente puedes poner por milisegundos el delay. Y acá tú tienes libertad absoluta de poner cuántos milisegundos quieres que, digamos, tenga la réplica el delay. Entonces, por ejemplo, si yo boto acá unos 120, automáticamente ya lo hice muy pequeño y al oído puedes detectar si suena bien en tu producción o no, ¿de acuerdo? Pero si tú estás utilizando milisegundos, tienes que entender que esto no está anclado al tempo de tu proyecto, lo que podría provocar que tu proyecto netamente esté eh, teniendo rítmicas adicionales con estos delays que no corresponden al feeling de el track. Y esto podría hacer que la vocal también se desfase de el resto de instrumentos. Así que debes tener mucho cuidado cuando hagas delays de esta naturaleza. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas de esta forma, porque aquí puedes tener resultados muy naturales, eh, excelentes sonidos, es decir, simplemente si al oído te suena bien, está bien, pero posiblemente esta es una razón por la cual también se te está desalineando la vocal y te toca estar haciendo una y otra vez la alineación, ¿de acuerdo? Así que estos son los 5 errores comunes que yo he visto en los cuales se da la desalineación vocal. Evidentemente que no son los únicos y obviamente que hay múltiples formas que puedes meter la pata en la producción musical. Espero haber podido responder la pregunta que muchas gracias por habérmela hecho en la sección de comentarios. Si es que te queda alguna duda o lo que sea, de igual manera puedo ampliar este tema un poco, pero básicamente esta es la esencia de la desalineación vocal. Así que sin importar tu software de preferencia, género musical que estés trabajando, equipos y demás, básicamente aquí he cubierto los errores comunes para la desalineación vocal. Y repito una y otra vez, mientras más pro sea el resultado de tu composición en la etapa de grabación, no deberías tener este tipo de problemas y solo ajustar muy minúsculamente si es que tienes una grabación espectacular, ¿de acuerdo? Así que, sin más que decirte, si es que estás interesado en obtener los 5 secretos para producir EDM desde cero, tienes mi mini curso gratuito en la sección de comentarios y en la descripción de este video. De cualquier forma, también ahí tienes cursos que van a elevar tu nivel de producción musical al siguiente nivel. Y sin más que decirte, yo te espero en un siguiente video. Cuídate mucho.